Números capítulo 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Aquí, ayer vimos, o el primer capítulo vimos el censo, ¿no? Que se hizo un censo donde se confirmaba y se identificaba de quién eran linaje, que realmente fueran pueblo de Dios. Ahora les está dando su ubicación. Estamos hablando que habría más de 2 millones de personas. Imagínense si cada uno decide dónde quiere acampar. No podría ser. En la soberanía y sabiduría de Dios, Dios les dijo dónde acampar. Cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, o sea, bajo una tribu y bajo la familia, todo en orden. Sabemos que Jehová es nuestra bandera, que es Cristo nuestra bandera. Las enseñas eran para identificarse y sabemos que nuestra identidad es Cristo, que nos identificamos con Cristo y que la bandera que nos representa y que representamos es Cristo. Es el único nombre. Es el único nombre dado a los hombres, no hay otro, es Cristo. No el nombre de ninguna otra cosa, Cristo. Entonces, dice alrededor del tabernáculo de reunión. Todo giraba en torno al tabernáculo. ¿Qué representaba el tabernáculo? La presencia de Dios. Entonces, se veía algo así, ¿no? Todos estaban en tiendas, acampando alrededor. Así Dios los estaba organizando, que acamparían alrededor del tabernáculo. Se veía algo así. El centro de nuestra vida debe ser Dios, su presencia, de nuestra vida y de nuestro culto. Cuando nosotros nos congregamos a Él, a nadie más. No nos congregamos hacia el hombre, sino nos congregamos hacia Cristo. Desde Génesis capítulo 49, vemos que la profecía de Jacob hacia Judá, de donde vino Jesucristo, fue y dijo: a Él se congregarán los pueblos. Nos congregamos a Cristo. Vamos a regresar. Dice: estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados 74,000. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. Aquí estamos viendo cómo estaba ordenando, o sea, al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. La bandera de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados 54,400. Y la tribu de Zabulón y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Helón. Su cuerpo de ejército con sus contados 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá 186,400. Por sus ejércitos marcharán delante. Entonces sabemos que Judá lo puso al frente de batalla. ¿Por qué? Porque Judá significa alabanza, y más que eso, pues de Judá descendió Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, que es el que pelea por nosotros, el que va al frente de la batalla. Entonces, en esos versículos estamos viendo un primer escuadrón que se ve algo así. Aquí está el tabernáculo, alrededor estaban los levitas, Merari, Gersón y Coat, recordemos que son descendientes de los levitas, y acá Moisés, Aarón, los hijos de Aarón, alrededor del tabernáculo. Recordemos que Dios los ubicó ahí para proteger el santuario, y los demás los protegían a ellos. ¿Se fijan cómo está organizado? De todas las guerras, de todas las cosas, el centro era el tabernáculo. Los levitas protegían el tabernáculo y las tribus los protegían a ellos.
Entonces ahorita los versículos que vimos son de este escuadrón. Eran 4 escuadrones, cada uno de 3 tribus. Isaacar, Judá y Zabulón. Y en medio está Judá, porque aparte eran los que más tenían para ponerse en la retaguardia, pero Judá quedaba como jefe de Isaacar y Zabulón. O sea, Isaacar y Zabulón tenían que de alguna forma someterse al liderazgo de la tribu de Judá. Ahora recordemos que todas estas tribus vienen de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 2 esposas, Lea, la primera, después Raquel, y luego tuvo hijos con las concubinas de cada una de ellas. Vamos a ver, con Lea tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, y vemos que este primer escuadrón, Isaacar, Judá y Zabulón, son los 3 hijos menores de Lea, ¿no? Judá, Isaacar y Zabulón. Eran los 3 hijos menores de Lea, así que pues no debería haber tanto problema, porque somos difíciles, ¿no? O sea, somos difíciles. Tenemos que aprender a someternos a la autoridad, a quien Dios ponga encima de nosotros o al liderazgo de nosotros. Mientras no nos pidan hacer algo que sea en contra de Dios, tenemos que respetar, porque Dios pone las autoridades y tenemos que aprender a obedecer el lugar donde Dios nos puso. Eso es importante, obedecer el lugar donde Dios nos puso y obedecer a los que Dios pone de alguna forma como líderes de nosotros, porque fíjense aquí, Judá estaba a la cabeza de Isaacar y Zabulón. Y quizá no les costó tanto trabajo porque Judá era el mayor de los más pequeños. ¿Se fijan? Eran los 3 hijos más pequeños de Lea. Solamente como dato para ir relacionando. Vamos al versículo 10. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur y Sedeur. Su cuerpo del ejército con sus contados 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surasadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 59,300, y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército con sus contados 45,650, todos los contados en el campamento de Rubén 151,450, por sus ejércitos marcharán los segundos. Entonces aquí estamos viendo los que iban al sur: Gad, Rubén y Simeón, y el del medio, Rubén, era el que era el líder de estas 3 tribus. Vamos a ver, Rubén fue el primer hijo de Lea. Entonces sería Rubén, Simeón y Leví, ¿no? Porque el escuadrón que acabamos de ver, el escuadrón del este, era los 3 más chicos. Ahora tocan los 3 más grandes, Rubén, Simeón y Leví, pero Leví no podía estar porque Leví ya estaba alrededor, eran los que servían al Señor. Entonces, de Lea, fíjense, no de la sierva de Raquel, sino de la misma sierva de Lea, se toma a el mayor, a Gad, aquí lo ven, Gad. Entonces queda Rubén, Simeón y Gad. Siendo Rubén el mayor, probablemente era más fácil someterse a él porque Rubén quedó como el líder de esa tribu. Versículo 17. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden que acampan, así marchará cada uno con su bandera. Sí, aquí vemos que estaban los levitas alrededor del tabernáculo. Ya habíamos comentado eso. Versículos del 18 al 24, vamos a ver el escuadrón del oeste. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, el jefe de los hijos de Efraín, Elesiama, hijo de Amiud. Entonces ahí
El líder del escuadrón era Efraín, la tribu de Efraín. Su cuerpo de ejército con sus contados 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés, el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados 32.200. Y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército con sus contados 35.400. Todos contados en el campamento de Efraín, 108.000, 100 por sus ejércitos, irán terceros. Entonces todo tenía un orden, Vamos a ver esta que era del oeste, Benjamín, Efraín y Manasés. Y el líder era Efraín. Vamos a ver, a recordar que aquí Efraín y Manasés eran hijos de José. ¿Se acuerdan que en los últimos capítulos de Génesis, Jacob los bendice, pero es como si los adoptara, como si adoptara a Efraín y a Manasés, hijos de José, como hijos suyos? Fueron agregados como medias tribus que hacían una sola tribu, por decirlo así, que lo digo complicado, porque son 12 tribus, decimos las 12 tribus, pero porque Efraín y Manasés vienen siendo una tribu completa, es como media tribu cada uno, porque eran hijos de José, ellos representan a José. Entonces tenemos a Efraín, aquí a los hijos de Raquel juntos, ¿no? Porque Raquel tuvo a José, pero los hijos de José fueron Efraín y Manasés, y el otro hijo de Raquel fue Benjamín. Entonces aquí los puso juntos, siendo Efraín la cabeza. Vamos a seguir leyendo del 25 al 31. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados 41.500. Y la tribu de Neftalí y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157.600, irán los últimos tras sus banderas. Pues vamos acá, tenemos Aser, Dan y Neftalí, donde Dan era la cabeza de ese escuadrón, del escuadrón del norte. Y vemos que Dan era el hijo mayor de la sierva de Raquel. Dan era el hijo mayor de la sierva de Raquel, y ahí se agregó Aser y Neftalí, ¿no? Neftalí era su hermano, hijo de la sierva, y Aser, el segundo hijo, el más pequeño, de la otra sierva de Lea, ¿no? Pero ahí quedaron los dos. Dan y Neftalí eran hijos de Bila, y se agregó Aser, el más pequeño de la sierva de Lea, Silpa, siendo Dan la cabeza. Y ellos sabiendo que tenían que seguir ese orden de Dios, porque un ejército tiene que estar en orden y tiene que estar bajo autoridad. Así le dijo el centurión a Jesús: yo soy hombre bajo autoridad. ¿Por qué? Porque un centurión es parte de un ejército. Entonces, para tener poder en el mundo espiritual necesitamos vivir en obediencia a Dios y respetar a las autoridades en todas las áreas de nuestra vida, civiles, en el trabajo, en nuestra casa, en la iglesia, ¿no? Y saber que no, por ejemplo, en la congregación corporativamente no podemos tomar decisiones individuales,
no puede hacer cada uno lo que le plazca, ¿no? Para eso hay líderes encargados de área, encargados de actividades, y tenemos que respetar esas autoridades, ¿no? A los siervos que Dios pone, al pastor, cada congregación tiene su forma de estructurarse, pero es importante que no podemos vivir haciendo lo que pensamos, sino sometidos a las autoridades y al orden de Dios. Aquí nos está enseñando Dios cómo debemos comportarnos corporativamente. Vamos a seguir. Creo que sí, ya lo había leído. Todos los contados en el campamento de Dan, 157,600, irán los últimos tras sus banderas. Versículo 32 dice: estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. 603,000. Entonces estamos hablando que si había un pueblo de 2 millones, solamente una tercera parte podía salir a la guerra, ¿no? Entonces ahí vemos este indicador. Pueden haber muchos ocupando una banca, pero quienes realmente pueden pelear, tienen un compromiso con Dios. Aquí lo volvemos a ver. Dice: mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. En el capítulo 1 vimos la historia, recordamos la historia de los levitas, cómo se levantaron por Jehová y Dios les dio el privilegio de servir en su ministerio en las cosas santísimas, y por lo tanto no fueron contados entre los hijos de Israel. Ellos fueron contados por aparte. En el capítulo 3 hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así es, la obediencia que Dios quiere es una obediencia completa, hacer las cosas conforme a todo lo que Dios nos manda, a detalle. Así acamparon por sus banderas. Recordemos que bandera es nuestra identificación y nuestra bandera es Cristo. Somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo y Él es nuestra bandera. Y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Algo importante que no quiero dejar pasar es que así como la tribu de Judá era la que iba adelante, a la vanguardia, por decir, la tribu de Dan iba a la retaguardia. Todos los contados en el campamento de Dan, 157,600, irán los últimos tras sus banderas. Entonces se movía la tribu de Dan hacia la parte de atrás como una posición estratégica en el orden de marcha. No era un castigo, no era una posición inferior, sino era estratégica. Postreros significa los últimos en el orden de marcha, o sea, se movían para ir en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque si se fijan, Dan, después de Judá, Dan era el grupo más numeroso. El más numeroso era Judá, por eso los puso adelante, y Dan era el segundo grupo más numeroso, y por eso cuando estaban en orden de marcha, la tribu de Dan se movía a la retaguardia para tener protección. Era estrategia de parte de Dios. Entonces, a grandes rasgos, vemos el capítulo, Dios preparando a su pueblo, enseñándonos que para ir a la guerra tenemos que estar en orden. Vimos en el capítulo 1, primeramente, que ser linaje de Israel. Tenemos que estar en orden, tenemos que estar en obediencia, tenemos que estar sometidos a la autoridad y a la autoridad delegada. Y Dios principalmente tiene que ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra adoración. Su presencia. A Él se congregarán los pueblos.